Estoy acá. Esperemos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues bienvenidas nuevamente a esta quinta sesión o nuestra quinta clase de este diplomado Restaura tu identidad. Y la verdad que no sé para ustedes, pero se me ha ido muy rápido. Eh, Al principio era así, wow, 5 o 6 clases hay que preparar. Dije, wow, lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Pero bueno, gracias a Dios que Él nos ha acompañado y nos ha permitido, pues durante este tiempo poder aprender y sobre todo poder analizar y parar y tomar en cuenta ciertas situaciones por las cuales debemos trabajar, ¿verdad? Así es que nuevamente, bienvenidas. Vamos a empezar, este, bueno, y ahora, ya. Bueno, la semana pasada solamente tuvimos como tarea, el audiolibro. No sé si alguna de ustedes quisiera compartir algo de lo del audiolibro y si no hay ningún comentario, podemos seguir, ¿verdad? Pero si alguien quiere comentar algo que le haya gustado o algo que sea importante, lo puede hacer ahora y si no, continuamos. ¿Continuamos? Perfecto, ¿sí? Perfecto. La clase del día de hoy se llama ¿Cómo superar el pasado? Y, y algo que, bueno, quisiera antes que nada preguntarles y pedirles una disculpa porque hace 8 días, igual porque no lográbamos conectarnos a tiempo, hubo que cortar de rápido. Normalmente, bueno, siempre lo mejor es orar al final después de haber trabajado una sesión como la que trabajamos. Y no sé, bueno, pedirles disculpa, ¿verdad? De que no oramos. Y no sé si hay alguna de ustedes que quisiera compartir algo que le haya gustado de la actividad anterior. Y de igual manera, si no hay nadie que quisiera compartir algo, pues continuamos, ¿no? Pero siempre con esa mirada, ¿verdad? De aprender a honrar nuestra historia de vida. ¿Por qué? Porque nuestra historia de vida, a pesar de que hayamos vivido situaciones difíciles y que ha causado dolor en nosotros, es necesario parar y ver que en medio de toda esta situación hemos logrado salir adelante, hemos sido resilientes y hemos tenido el privilegio, ¿verdad?, de que el Señor nos acompañe durante este camino. Y yo les invito, es momento de que ustedes aprendan a parar, a reparar y a recapitular. Y el día de hoy vamos a hacer varios ejercicios precisamente con ese fin de poder parar, reparar y recapitular. Así es que si no hay alguna cosa que quisieran ustedes compartir con respecto a la sesión anterior, alguien que Yo, diga yo, yo, ¿sí? Hola, Coméntame, Jimena. Buenos días. buenos días. Bueno, yo la clase pasada me gustó mucho la actividad que realizamos al finalizar, porque Ujú. como tú decías, como que me reconcilié con mi niñez, con quizás con las cosas que sucedieron, porque ahora uno los ve con una mirada de adulto, no Ajá. como tú lo estás viviendo como niño, como niña. Eh, Me gustó, como que para mí, como yo te comentaba, fue como un viaje al pasado. Recordaba los lugares, hasta los aromas. Me costó mucho seguir el ritmo que tú llevabas porque me quedaba como pegada, por eso que después en un momento tuve que preguntarte nuevamente porque me quedé como en algunas situaciones, pero fue todo bien, fue todo o sea, fue de bendición en el fondo para mí porque de repente uno dice, ay, las cosas que uno trae de niña y como que lo dice como con una amargura quizás, con algo Con dolor. negativo, Ujú. pero con dolor, sí. Y ahora siento que en realidad soy afortunada de haber vivido lo que viví de alguna manera, porque, claro, nada tan terrible, pero sí que soy lo que soy ahora por lo que fui cuando niña. O sea, por lo que tuve que vivir con mis papás que me amaban. Y obviamente como nosotros como mamás también nadie nos enseña a ser mamá, entonces a veces igual nos equivocamos con nuestros hijos y amándolos. Entonces yo creo que también un poco de eso con mis papás. Así que a mí me gustó harto. Siento que me ayudó mucho. Gracias. Muchas No, de gracias. nada, Jimena, y gracias por compartirlo. De verdad que cuando uno
puede tomarse el tiempo de poder rascar, ¿verdad? En aquellas cosas, incluso traer a la memoria, dices tú, o sea, te llegó a quedarte en esos momentos de recuerdo, ¿no? Y realmente eso nos ayuda a crecer, a ver cuáles fueron esas situaciones que quizá causaron dolor, pero que ahora puedo verlas de manera diferente, puedo verlas con madurez, puedo ver que estar al tanto para no cuidar de mis hijos y no caer en los mismos errores. Entonces, eso es lo que este diplomado, o bueno, al menos las actividades que vamos incluso a tener el día de hoy van con ese fin, ¿no? De poder trabajar y estar alertas, estar atentas y poder parar y detenernos, analizar y bueno, revisar qué es lo que está pasando. Así es que les voy a pedir que cierren sus ojos para poner al Señor este tiempo de esta clase en sus manos. Así es que, Señor Jesús, en esta mañana nuevamente te pido por cada una de mis alumnas, Señor. Es un privilegio, es un honor, Señor, poder compartir con ellas lo que tú me has enseñado. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tú tomes el control de sus vidas, que ellas puedan estar sensibles, que ellas el día de hoy decidan venir con una actitud de poder sanar, restaurar aquellas dolencias, Señor, que hay en su corazón. Pongo este tiempo en tus manos y te pido que sea tu Espíritu Santo tomando el control en la vida de cada una de ellas, que seas tú, Señor, con amor tratando a cada una de ellas y, Señor, con el deseo, Padre Santo, que este día, a partir de hoy, y haya un cambio en nosotros, haya una transformación. Esa transformación que solo tú puedes hacer en la vida de cada una. En el nombre de Jesús te pongo el tiempo en tus manos. Amén y amén. Bueno, voy a hacerles rápidamente una representación. Y nuestra vida es como un balde con bolitas, ¿verdad? Quizá a lo mejor tú no hayas vivido tantas situaciones en tu vida y esté menos llena, ¿verdad? Pero aún así, supongamos que este es el dolor, ¿verdad? El resentimiento, los complejos que yo he vivido. No sé, el nombre que ustedes quieran poner. Y yo no sé si ustedes han escuchado esa frase que dice, fue la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Y hay situaciones que en nuestra vida, ¿verdad? Vienen vienen las dificultades, ¿verdad? Me enojo con el esposo y otra vez, ¿verdad? Una situación X viene y me toma de sorpresa y me sigue atacando, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero esas situaciones se vienen dando. Y creo que se me va a acabar el agua y no se van a salir las bolitas, pero ¿qué sucede? Llega el momento en el que precisamente, como dice ese dicho, ¿verdad? De que fue el agua que derramó el vaso y aquí nadie se quiere salir. Pero bueno, así ya se salió una bolita. Pero ¿qué sucede? Si ustedes se dan cuenta, esto está a punto de salirse, ¿verdad? De desbordarse. ¿Y qué es lo que pasa? Con nuestra vida es igual. Así como veíamos nosotros y pensábamos, bueno, o trabajamos precisamente con los pensamientos negativos, ¿verdad? Que nos invaden, que nos atacan, ¿verdad? Y no nos dejan. Lo mismo pasa con nuestras emociones. Y si nosotros no logramos aprender y distinguir cuáles son esas situaciones que nos vienen a afectar, va a llegar el momento y a veces vamos a explotar aún con cosas tan pequeñas. A veces pueden decir, oye, pero es que se enojó y, o sea, no entiendo, ella normalmente no se enoja así o no reacciona así. Pero ¿qué sucede? Que ya fueron tantas situaciones las que la persona no aguantó, ¿verdad? Y entonces esto nos enojamos, reaccionamos mal. Entonces, el día de hoy, precisamente, es
el reto que nosotros tenemos el día de hoy, de poder descubrir, y ya lo hemos venido haciendo, porque en la medida de las clases hemos venido hablando precisamente las distorsiones cognitivas, los estilos de crianza, cómo fue nuestra niñez, etcétera, etcétera, y hemos venido descubriendo cuál ha sido nuestra vida, cómo ha sido nuestra vida, cómo hemos nosotros logrado ir viviendo situaciones adversas. Y precisamente con ese deseo, ¿verdad? Y este diplomado, ese es uno de los objetivos, de que ustedes puedan encontrar, entender, mirarse, descubrirse, conocerse, con ese fin de poder mejorar el día de mañana cuando una situación difícil se nos presente. Y por eso dice aquí, hoy vamos a aprender a descubrir, a resignificar y a trascender. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros tenemos una identidad dañada, nuestras relaciones se van a mantener complicadas. Por lo mismo de que nosotros reaccionamos de manera inadecuada. Y obviamente todo esto se va a dar por el dolor, por la vergüenza que hay en nosotros, por la culpa que sentimos. Ese dolor que va a estar ahí por las heridas ocultas. Quizá nadie lo sabe, quizá no has tú compartido, no has abierto tu corazón y no has logrado encontrar una persona adecuada con la cual poderle compartir tus penas, compartir con esas luchas, compartir con ese dolor. Y muchas veces nos quedamos, ¿verdad? Muda, ¿verdad? Preferimos no hablar para no ser criticadas, para no ser señaladas. Y una de las cosas que yo he aprendido es precisamente eso, ¿no? Como psicóloga, obviamente o sea, no podemos hablar de las situaciones de los demás, pero últimamente eso como que ha venido a talar, a ser tan cuidadosa, aun cuando sean cosas pequeñas, de no, o sea, ver a la gente con los mismos ojos como Dios nos ve, porque cada uno vivimos situaciones diferentes y no por eso podemos ponerle el dedo, ¿verdad? En la herida, en la llaga, sino para eso estamos nosotros, para levantarnos, para como cristianos, como hermanas, ¿verdad? Sostenernos en oración, levantarnos, animarnos, pero normalmente nuestra carnalidad, ¿verdad? Nos lleva a señalar, nos lleva a criticar, nos lleva rápidamente a ver, ¿verdad? Lo que está en el otro y no como estamos realmente. Y aquí el doctor Paul Tripp dice que los problemas o las crisis familiares que afectan las relaciones se producen porque siempre interpretamos las cosas que percibimos desde una realidad subjetiva y se suscitan más problemas porque nos vemos, ¿no? Nos hemos asignado una identidad y actuamos de acuerdo a esta. Y realmente es así, ¿no? Nos casamos con una idea, con un pensamiento, con el no puedo. Y entonces una situación que viene a enfrentarse, obviamente, pues me desestabiliza. Entonces, es por eso que es tan importante que nosotros tomemos conciencia y sepamos que cuando hay una situación, una identidad dañada, obviamente que nuestras relaciones nosotros lo vamos a expresar, o sea, a lo mejor con una cara, a lo mejor no digo nada, pero ya mi físico, ¿verdad? Mis emociones, o sea, yo lo expreso de alguna manera. Y el Señor quiere llevarnos precisamente a tener ese control, ¿verdad? En nuestras emociones y poder aprender, pero sobre todo entender cuáles son aquellas cosas por las que estoy yo pasando y que puedo yo detenerme y cambiar, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes se acuerden la historia de Lot. Ay, ya me fui. La historia de Lot, si ustedes se acuerdan, ¿qué fue lo que pasó con la esposa de Lot? En la ciudad el Señor les dio a ellos un escape, ¿verdad? Una forma de escapar precisamente del caos y de la destrucción que había en la ciudad.
¿Y qué fue lo que pasó con la esposa de Lot? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Miró hacia atrás, se convirtió en estatua de sal. Ajá, se convirtió en estatua de sal. ¿Y qué fue lo que hizo? O sea, con solo voltear y mirar hacia atrás, ¿verdad? La llevó a convertirse en una estatua de sal. Y yo el día de hoy te quiero preguntar, ¿cuántas veces has mirado o sigues mirando hacia atrás, hacia el pasado? ¿Cuántas veces has volteado y has traído a relucir el pasado, las dolencias, los traumas de la infancia o de la adolescencia, incluso situaciones que estás viviendo en la actualidad? ¿Cuántas veces has o sigues volteando hacia atrás con ese afán y te culpas por los errores cometidos y te limitas, ¿verdad?, a ti misma por las vivencias que tú has sufrido? Pero el Señor les dio un plan de salida. ¿Y qué es lo que estás haciendo tú? ¿Sigues volteando hacia atrás? O te puedo preguntar, ¿cuál es tu plan de salida? Por eso es que es momento, ¿verdad? Así como la familia de Lot, Dios nos da a través de Jesús ese canal, ¿verdad? Ese plan de salida. Y es importante que entonces nosotros aprendamos y que tú consideres por tu bien que es necesario precisamente dejar el pasado. Entregarle a Jesús todas tus cargas y todo aquello que te impide con libertad seguir adelante, caminar. Es momento y hoy te invito, de verdad te invito para dar el paso, para que seas tú libre del dolor y de todo aquello que está causando molestia en tu interior. Es tiempo de que le permitas al Señor precisamente entregarle y pedirle que restaure, ¿verdad?, tu identidad, esa identidad que ha estado dañada, que ha sido lastimada por tanto tiempo. Pedirle al Señor que sea Él el que lo renueve tu corazón, lo haga limpio y le permita descansar. Así es que el día de hoy yo las invito, ¿verdad?, a entregarle a Jesús tu pasado. Así es que si están listas, ¿verdad? Vamos a continuar. ¿Qué es lo que nos sucede al perdonar? Y aquí yo les he puesto tres dibujitos, ¿verdad? Realmente son muy sencillos, pero cuando nosotros podemos entender cada una de ellas, nos permite, sí, crecer, avanzar y sentirnos libres. Y cuando nosotros aprendemos a perdonar, ¿verdad? Y dejamos que el rencor se vaya, que los resentimientos hacia X persona ya no estén, y por cualquier situación de amargura que esté cayendo o esté trayendo a nuestro corazón, pues obviamente si no aprendemos a perdonar, eso nos va a enfermar. Y no solamente el cuerpo lo va a resentir, a lo mejor tú no digas nada, ¿verdad? Pero a lo mejor tu hígado empieza ya a tener dolor y vienen las enfermedades, somatizamos porque no sabemos cómo expresar, cómo sacar el dolor que lleva nuestro corazón, el dolor que tenemos cargado, ¿verdad? Y, y eso es lo que nos sucede, o sea, si no nosotros no aprendemos a canalizar, a enfrentar esas situaciones y a perdonar, entonces nos vamos a enfermar. Y obviamente eso nos va a limitar el crecer, el poder limitarnos en avanzar y el seguir atados con una situación del pasado. Y recuerden, si ustedes veíamos a Moisés con el libro, ¿no? ¿Cómo fue la vida de Moisés? Y el valor que tuvo Moisés para atravesar en el desierto, solo fue el valor que el Señor le dio para poderlo hacer, porque si ustedes se acuerdan, él no se veía capaz para ser un líder, para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlo, ¿verdad? O sea, él se veía incapaz, o sea, decía,
¿cómo yo? O sea, si ni siquiera tengo, no hablo bien, lo que quiero expresar no me sale, ¿no? ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Bueno, le dio a su hermano, ¿verdad? Ok, va a estar él para que te acompañe. Pero, ¿qué sucedió? O sea, Moisés dudó y Moisés tuvo que ser formado y pulido, ¿verdad? Aún estando en ese tiempo y en ese viaje, ¿verdad? De 40 años, tuvo que estar y sufrir las situaciones que como pueblo de Israel mostraba, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Dios le sanó, Él le restauró, su imagen cambió, su identidad fue afirmada porque Él lo permitió, Él deseaba, ¿verdad? Ser diferente. Y ustedes si se acuerdan esa vez que hablábamos, ¿verdad? Cuando Moisés baja con las tablas de la ley, o sea, él no veía, pero su rostro resplandecía, porque precisamente era la relación con Dios, le hizo cambiar, le transformó totalmente. Y esa es la transformación que el Señor quiere llevarnos al día de hoy. Y obviamente el Señor nos va a preparar y nos sigue preparando, ¿verdad? Para cumplir la misión que Él te ha encomendado. Así es que esas situaciones difíciles que has vivido es precisamente con este deseo de que podamos avanzar, de que podamos crecer, de ser libres, pero todo para poder cumplir el propósito especial que Dios tiene para ti y tiene para mí en esta vida. Durante nuestra vida, estadísticamente, dice que nosotros vamos a vivir más o menos de 40 o vamos a experimentar más o menos alrededor de 40 a 70 pérdidas. Imagínense ustedes cuántas cosas vamos a nosotros a vivir. Y no es que ustedes se vayan a poner a anotar, ¿verdad? ¿Cuántas llevan, verdad? No, no se trata de eso. Simplemente es entender, ¿verdad? Que el Señor nos va a llevar por pruebas y todos vamos a experimentar dolores. O sea, nadie está exento de vivirlas, pero nosotros podemos aprender del dolor. Y si nosotros entendemos que el dolor no es el pozo, sino el camino, que tu dolor es el don para ayudar a otros y cada una le damos sentido a ese dolor. La vez pasada yo les decía, depende de nosotras cómo queramos ver esas situaciones, como en una cárcel o como un aprendizaje. Por eso es importante aprender de nuestros errores y no es nada bueno, ¿verdad? Traerlos continuamente a relucir en el presente y a obsesionarnos por los errores que nosotros cometimos, sino al contrario, despojarnos, dejárselos al Señor, entregárselos en sus manos. Y después de haber aprendido todos estos errores, ok, es importante dejarlos atrás, perdonarnos y seguir adelante con nuestras vidas. Y aquí dice, saber entender y aceptar nuestros errores se convertirá en un gran paso para sanar nuestra identidad y vivir una vida mucho más plena. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos una vida mucho más plena, que nuestro deseo, estemos siempre concentrados en honrar, ¿verdad? En honrar al Señor, agradarle a Él, sin estar pensando, ¿verdad? En lo que me pasó, me sucedió ayer o cómo me respondió mi hijo o lo que haya sucedido, ¿verdad? Sino que podamos precisamente ser agradecidos a cada momento por las cosas que tenemos y por las que aún no tenemos, ¿verdad? Pero ser agradecidos porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y al recriminarnos, ¿verdad? O cuestionarnos por los errores cometidos, vamos a, obviamente, a caer o a cargarnos no solo con el peso del error cometido. Ay, ya me pasé. Por el error cometido, sino también con el sentimiento del fracaso que viene como consecuencia de no poder perdonar nuestros propios errores. Y eso es tan real, o sea, cuando nosotros no seguimos, ¿verdad? Constantemente diciendo, no es que por qué lo hice, es que por qué a mí, ¿verdad? No solo vamos a tener esa mochila, ¿verdad? Que no, hasta nos hace los hombros hacerlos así, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no aguanto el peso, porque es una situación que ya no puedo, o sea,
por eso actuamos y reaccionamos, porque no sabemos cómo quitarnos ese peso que traemos encima. Y para perdonar a otros nos va a llevar a vivir de acuerdo, ¿verdad? A la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Él nos ha mandado, nos ha estipulado de perdonar y amar. Aun cuando creamos que no merecen nuestro perdón, aun cuando digamos, no, es que ahora me las va a pagar, ¿verdad? Y la falta del perdón, obviamente, como ya había yo dicho, ¿verdad? Nos lleva al rencor, al resentimiento, a la amargura. Y eso va a repercutir en nuestra vida física, en nuestra salud física, en nuestra salud mental y obviamente espiritual. Nuestra identidad en Cristo no solo nos da perdón y un futuro lleno de esperanza, también nos va a permitir transformarnos con una nueva identidad. Ahora tú y yo somos hijas de Dios, con los derechos y privilegios que el Señor nos ha otorgado a cada una. ¿Y qué es lo que el Señor nos enseña en su palabra? Y vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Para fortalecer y aprender a fortalecer nuestro espíritu, hay muchos versículos, y al menos yo les he puesto aquí 9, pero hay más, 9 versículos precisamente que hablan acerca de cómo es que el Señor, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios de las pruebas? ¿Por qué vivimos nosotros diversas pruebas? ¿Cuál es el plan, el propósito de Dios vivir por estas situaciones? Y primero dice en Santiago 1, del 1 al 3, tened por sumo gozo cuando me encuentren diversas pruebas, sabiendo que la prueba de mi fe produce paciencia. En otra versión dice, debo considerarme muy dichosa cuando tenga que enfrentarme con diversas pruebas, porque la prueba de mi fe produce constancia. En Salmo 119:71 dice, bueno me es haber sido humillada para que aprenda tus estatutos. Me hizo bien haber sido afligida, porque así llegaré a conocer tus decretos. En Proverbios 14:12 dice, hay caminos que me parecen derechos o rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y por eso el Señor, ¿verdad? Me lleva a estar atenta, ¿verdad? Y a cuidar esos caminos. ¿Por dónde voy yo? Para no tropezar más de la cuenta. Filipenses 3:10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Segunda de Corintios 1:6. Si sufro, es para que tenga consuelo y salvación. Y si soy consolada, ¿verdad? Es para que mi consuelo ayude a otros a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que yo padecí. Qué bello es Dios, ¿verdad? Porque a veces nos ahogamos en un vaso de agua y decimos, Señor, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Pero cuando yo aprendo y conozco, ¿verdad? Lo que dice la palabra acerca de por qué yo sufro, digo, Señor, pues que venga la prueba, ¿verdad? Porque sé que con eso seré yo consolada y eso me permitirá consolar a otros. Entonces, por eso es que dice su palabra, ¿verdad? Que estemos alegres cuando venga una prueba. Dice Juan 9:3, no es porque yo pequé o mis padres lo hubieran hecho, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se manifieste en mi vida y en la tuya. Amén. Juan 11:4 dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y bueno, obviamente, ¿verdad? Van a venir pruebas de enfermedad, pero sabemos, ¿verdad? Que esta enfermedad no es para muerte, porque sabemos que en un futuro, ¿verdad? Gozaremos de la presencia del Señor. Y segunda de Corintios 12:7 dice, para evitar que me vuelva presumida, una espina me fue clavada en el cuerpo por el mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me vuelva orgullosa. No recuerdo exactamente qué versión es esta, pero me gustó. Hebreos 5:8 dice, para que mediante el sufrimiento aprenda a obedecer.
Y wow, cuando nosotros podemos ver todos los beneficios, ¿verdad? El poder ver qué es lo que el Señor me está queriendo enseñar a través de su palabra. Digo, Señor, gracias, porque sé que no estoy sola, porque sé que tú me acompañas, aun cuando he vivido situaciones y momentos difíciles, tú estás conmigo. Alguien puede decir, gracias Dios, gracias Dios, ¿verdad? Gracias Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y cuando nosotros aprendemos, ¿verdad? Y tenemos conciencia de que es necesario sanar nuestras heridas, el Señor, obviamente, ¿verdad? Como ya lo hemos visto ahorita en su palabra, ¿verdad? Su palabra vamos a encontrar fortaleza. Él es el que nos va a llenar de fortaleza cuando estemos quizá con el ánimo, ¿verdad? Hacia abajo. O sea, cuando no tengamos ni el deseo de levantarnos. Si nosotros se lo pedimos al Señor, Él nos fortalece. Y con su palabra es que nosotros podemos sentir alivio, ¿verdad? El Señor es el que es tan bueno que nosotros, al ir a su palabra, nosotros podemos encontrar esa fortaleza que necesitamos. Obviamente fortaleciendo nuestro espíritu, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar en todo momento. Y por eso les decía yo y les hablaba sobre los hábitos, ¿verdad? Y sobre todo los hábitos para la eternidad. ¿Qué hábitos estás tú formando en tu vida que te van a permitir? Y cuando estés en una situación, ¿verdad? En un tiempo de prueba, que todos esos años o todo ese tiempo que tú has estado y has venido construyendo una relación íntima con Dios, venga la prueba y tú te mantengas firme, segura. ¿Por qué? Porque has estado anclada, ¿verdad? En Jesús. Tu situación está puesta en Él. Así es que yo les animo, ¿verdad? Y a seguirlo haciendo, a seguir leyendo su palabra, a buscar consejería, al buscar, eh, incluso, ¿saben qué? Es bueno que uno como mujer tenga otra persona, otra mujer con la cual poder hablar de sus situaciones, preguntarle, oye, ¿cómo vas con tu lectura? Y si no lo hacen, yo las animo para que busquen una mujer, una persona sabia con la que ustedes puedan tener esta relación, con la que puedan ustedes, oye, ¿sabes qué? Me está costando mucho levantarme a orar o simplemente me está costando mantener mi control de lectura al día. Y así, y puede uno ser sincero, ¿verdad? Y pedir ayuda con una persona que, obviamente, como les decía hace ratito, ¿verdad? Que no nos juzgue, que no nos ponga el dedo, ¿verdad? Y a veces es difícil encontrar a esa persona, pero no imposible. Y el Señor, si nosotros se lo pedimos, el Señor nos lo da. Y obviamente también resignificando. ¿Y qué es resignificar? Resignificar es precisamente es darle un nuevo significado a nuestra vida y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy con los ejercicios, ¿verdad? Darle, girar, ¿verdad? Darle un renuevo, no solo a mi cuerpo, a mi espíritu, y eso me va a traer paz, aliento y esperanza. Así es que, y obviamente trascender. Eso trascender, y no solo conmigo misma, sino con mi familia. Hace 8 días les decía yo, precisamente el dejar ese legado, ¿verdad? Estar preocupada por qué es lo que estoy yo dejando en mis próximas generaciones y poder trascender, ir por encima, ¿verdad? Que significa ir por encima de aquello que estamos viviendo o aquello que nosotros vivimos. Así es que no importa la situación que hayas tú vivido, es el momento, es el día, ¿verdad? Y yo te invito, porque a partir de ahora, ¿verdad? Vamos a hacer una serie de actividades y yo espero, ¿verdad? Que tú estés aquí y hayas venido precisamente para poder trabajar y llevar a cabo todos estos ejercicios que vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, yo les había comentado, ¿verdad? Que íbamos a necesitar nuevamente nuestras hojas blancas, ¿verdad? De bloc. ¿Quién tiene por ahí sus hojas blancas de bloc? Sí las tienen todas, tienen sus plumones, tienen colores, tienen todo a la mano para poder comenzar.
Cuando ustedes me digan, estoy lista, arrancamos. Y no sé, Karin, si sea necesario quizá detener la grabación en este momento o seguir, porque obviamente, bueno, vamos a estar trabajando varios ejercicios, entonces no sé cuál sea la sugerencia. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a tomar una hoja. ¿Saben qué? Denme un momentito. Voy a quitar lo de las bolitas. Y voy a pedirles, van ustedes a tomar su hoja y van a dibujar un arco iris. Así grandote, ¿verdad? Este arco iris va a tener 8 arcos o 8, sí, 8 arcos, ¿verdad? Precisamente con el deseo de que tú vas a dibujar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vas a dibujar ese arco iris, ¿verdad? Ya el perrito también quiere participar, creo yo. Ya ladro. Así es que vas a hacer ese arco iris y precisamente con la hoja grande, ¿verdad? Para que tú lo puedas poner de lleno. Y lo que vamos a hacer es que, bueno, ya lo hicieron. Ya hicieron su arco iris. Les doy un tiempecito. Ustedes me hacen así cuando ya lo hayan hecho, su arco iris. Y una cosa que vamos a hacer en este momento es que ustedes van a dibujar, escuchen bien la instrucción para que sepan qué es lo que van a hacer. Ustedes van a dibujar, ¿verdad? Los 4 primeros arcos de abajo hacia arriba, ¿verdad? Los 4 primeros colores, los primeros 4 arcos son su infancia y la adolescencia. Entonces, ustedes van a pintar, ¿verdad? Los primeros arcos de abajo hacia arriba con los colores, escúchenme bien, con los colores que ustedes consideren que fueron las emociones que estuvieron presentes durante esta etapa. Y van a decir, ¿cómo que con colores? Sí, nosotros normalmente tendemos a un color a darle un significado, a darle un valor, a darle una connotación. Y entonces, por ejemplo, el rojo puede ser pasión, ¿verdad? O el rosa para mí puede ser el color de la ternura. Para ti, tú vas a dibujar de acuerdo a las emociones que viviste durante tu infancia, vas a dibujar los primeros 4 arcos con esos colores. Si alguien tiene una duda, puede preguntar. Y esos colores precisamente van a ser las emociones, ¿verdad? Que prevalecieron, que estuvieron presentes durante su infancia, durante su adolescencia. ¿Qué colores hubo en su infancia? Y esos colores van ustedes a dibujar en los primeros 4 arcos. Cuando ya lo hayan hecho, me hacen así.
Las emociones forman parte de nuestra vida, desde nuestra infancia, desde nuestra adolescencia, aún en nuestra edad adulta, se van a presentar, ¿verdad? Estas emociones y estas nos sirven obviamente para generar respuestas de lo que pasa a nuestro alrededor o lo que pasa incluso en nuestro interior. Por eso es que cada color, ¿verdad? Con el que tú estés representando tu infancia es esa emoción que predominó, que tú dices, hubo alegría, o hubo dolor, hubo miedo, hubo esperanza. No sé, depende de qué es lo que tú hayas vivido, vas a dibujar, ¿verdad? Vas a pintar esos primeros 4 arcos en tu arco iris. ¿Hay alguna emoción que prevaleció en tu familia solo durante la infancia o la niñez? Y si ya terminaste de dibujar, de pintar, más bien, me avisas para que entonces vayamos con los siguientes 4 arcos, ¿verdad? Los siguientes 4 arcos son precisamente mi edad adulta, ¿verdad? Ya casada, con hijos, todo lo que yo estoy, las emociones que yo considere que se están dando en la actualidad. ¿Cuáles son esas emociones que están presentes en la actualidad? Ay, perdón, estaba buscando un rojo. Dijiste las últimos 4, ¿para qué? Las últimas 4, no te preocupes, Karin, las últimas 4 son precisamente de la edad adulta. Ah, ok. Ya casada, con hijos, ¿verdad? Sí, hasta el día de hoy, ¿cuáles son las emociones que tú puedes poner que predominan durante tu edad adulta? Después de la adolescencia estoy hablando, ¿no? Como joven, como adulto. ¿Cuáles son esos colores, esas emociones que han estado presentes durante la edad adulta? ¿Hay alguna emoción que prevalece en una o en las 2 etapas? ¿Tus colores son los mismos o ha habido cambio? ¿Cuáles son esos colores que has tú puesto en tu arco iris? Las emociones, obviamente que son respuestas físicas, ¿verdad? Y estas respuestas físicas traen sustancias que generan o que liberan en nuestro organismo. Por ejemplo, mientras tú vas dibujando, ¿verdad? El miedo puede quizá representar para ti con un color rojo, negro, no lo sé, gris. Y esa emoción del miedo, ¿verdad? Va a generar adrenalina. Es como esa droga, ¿verdad? Que te hace correr, que te hace huir o escapar del peligro. La alegría, por ejemplo, que trae respuestas físicas como la endorfina, que nos lleva a estar en un estado de placer y de bienestar. Me siento, ay, tan a gusto, ¿verdad? Esa es la endorfina. Por ejemplo, con el estrés, ¿verdad? El color que representa el estrés puede crearse por la hormona del cortisol. Y el cortisol lo único que hace es traer angustia,
nos quita el sueño, nos deja sin apetito y obviamente que lo somatiza el cuerpo. Nuestras experiencias de vida desde que éramos pequeñas, ¿verdad? Nos han ayudado a contribuir y a crear un mundo variado de emociones. Y en esas ocasiones nos cuesta incluso detectar cuáles son las emociones que yo viví. ¿De qué color puedo yo dibujar mi arco iris? A veces nos cuesta trabajo incluso detectar, ¿verdad? Esas emociones que han estado ahí. Les podría decir, a lo mejor está la ternura y la ternura trae serenidad, paz, alegría, incluso hasta euforia. La tristeza y el miedo, obviamente que siempre van a traer estrés, frustración, pena, enojo, angustia. Y cada experiencia familiar siempre va a dejar una huella plasmada, como les decía yo una vez, se va a quedar ahí, o sea, va a estar ahí. Pero es importante, ¿verdad? A poder reconocer qué marca, qué es lo que ha dejado ahí y aprender obviamente de ella. Cada color, nosotros siempre lo vamos a hacer así, cada color siempre va a reflejar una emoción para nosotros. Como les decía, el rojo puede ser la pasión, el amarillo la alegría, el verde vida. Dependiendo de lo que hayas tú vivido, esos son los colores, el significado que tú les has dado. Y si ya terminaste de dibujar, de pintar tu arco iris, ¿hay alguna de ustedes que quisiera responder a estas preguntas? De que precisamente al ver tu arco iris ya pintado, puedes detectar, hay una emoción que no está en tu infancia y que te hubiera gustado tener, o hay alguna emoción que esté presente ahora y que no estuvo presente en la infancia. ¿Hay alguna de ustedes que quisiera compartir qué es lo que ha notado con su arco iris? ¿Qué emoción ha estado ahí y qué no? Y si nadie quiere compartir, no hay problema, ¿verdad? Obviamente que se me olvidó decirles, ¿verdad? Que al final, si puede nuevamente enviarme, ¿verdad? A mi número telefónico, las actividades que vamos a estar haciendo el día de hoy. Y bueno, si no hay, ¿verdad? Nadie quisiera, o hay alguien que quisiera compartir qué color les gusta, cómo se ve su arco iris, cómo está ese arco iris, les llama la atención ese arco iris, les gustaría que su arco iris tuviera otros colores. ¿Lograron terminar su arco iris? ¿No? ¿No todavía? A mí no me gustaron los colores. Perdón, Damaris, no te escuché. ¿Puedes No me repetir? gustaron los colores. ¿No te gustan los colores? No, quedó feo. Ok, está bien. Quedó- No es necesario que te gusten los colores, pero en tu arco iris, ¿tiene colores o no hay ausencia de color? ¿Qué es lo que hay en tu arco Hay, iris? hay color, Ajá, pero no como me imagino un arco iris. ok. No como el que nos lo pintan, ¿no? Claro. El que vemos en el cielo, no así. Es que si hubiera sido por pintar un arco iris, por pintarlo, le hubiera puesto otros colores más vivos, más resplandecientes. Pero enfocado en lo que nos pedías que marcáramos en el arco iris, claro, los Ujú, colores cambiaron. ok, muy bien. Y eso está excelente. Cada quien va a pintar su arco iris del color que uno ha vivido. Se presentan en nuestra vida.
Por eso es que entonces ahora yo voy a poderme dar el tiempo, ¿verdad? La oportunidad de parar, de orar, de respirar y de pensar. Y yo les había dicho que les iba a enseñar cómo respirar, pero yo creo que también lo vamos a dejar para la próxima, si no, no voy a lograr terminar. Pero es muy importante, fíjense que ustedes a la hora, porque nosotros respiramos todo el tiempo, ¿verdad? Pero lo hacemos inconscientemente y no lo hacemos muchas veces de la manera adecuada. ¿Cómo es la manera adecuada? Si tú te sientas bien, ¿verdad? Tranquila. Si tus hombros, ¿verdad? Cuando tú estás inhalando, tus hombros pueden hacer esto. Véanme tantito. Vean mis hombros. Cuando yo respiro sin normal. Ahora voy a respirar profundamente. ¿Vieron la diferencia? Cuando tú aprendes a respirar, y eso no es, cuando nosotros aprendemos a respirar, incluso podemos prevenir cualquier problema cardíaco, ¿verdad? El respirar nos va a ayudar siempre que tú estés en una situación difícil. Date el tiempo, párate. Si hay una situación que ha venido de la nada a causarte un dolor, te ha sacado de onda, para, ¿verdad? Ora, respira. Y esta respiración permite que sea profunda. Normalmente debe uno aprender a respirar 8-4-8. Esos son los pasos, ¿verdad? 8-4-8. ¿Por qué? Porque con 8 tiempos yo inhalo. Detengo el aire 4 y exhalo con 8. ¿Se dan cuenta? No lo hacemos normalmente como debería, ¿verdad? Y sería bueno que a partir de hoy lo trataras de hacer. Incluso cuando uno inhala, 8 tiempos, ¿verdad? Detienes el aire 4 tiempos y al exhalar, lo mejor sería que tú pusieras tu lengua así, como si fuera de taquito, pero la hicieras así, mira. A la hora que sale el aire, poner tu lengua así. Como, ¿sí la logran ver? Bueno, así. Como de lado. Entonces el aire sale, ¿verdad? Exhalo, poniendo así tu lengua. Y eso te va a ayudar precisamente a respirar y a sacar, ¿verdad? Así es que bueno, y por último, pensar. ¿Cuántas veces nos detenemos, verdad? A analizar por qué es que estoy reaccionando como reacciono. Así es que, bueno, por último, ¿verdad? Solamente quiero enseñarte que el perdón en la vida probablemente hubo personas que nos hicieron daño y sin intención, ¿verdad? Y nos hirieron, como ya lo habíamos mencionado. Incluso nosotras, sin querer, hemos lastimado el corazón de nuestros hijos, aun cuando les amamos, ¿verdad? Y cuando no queremos que les sucedan las cosas que les suceden, pero sin querer, inconscientemente, les herimos. El perdón, ¿verdad? Lo que me lleva, ¿verdad? Es a ser más consciente de los sentimientos y de los pensamientos negativos que estoy teniendo. ¿Cuál es la ofensa, verdad? ¿Qué fue lo que generó en mi pasado que viene a causar o a traer unas consecuencias en el presente? El perdón, obviamente, va a ser siempre un acto de amor para mi corazón y para los demás. Perdonar es amar y cuidar nuestro propio corazón. El perdón nos ayuda a remover el rencor, el dolor y el miedo
que guardamos en el corazón y que genera seguridad, paz y ternura. O sea, cuando yo puedo dejar que ese perdón, ¿verdad? Ese dolor se ha quitado, entonces puedo yo tener paz, tranquilidad, ternura, seguridad. Y si no, al contrario, voy a estar estancada, ¿verdad? No voy a crecer. Sin perdón, morimos por dentro, porque tenemos una percepción equivocada de nosotras mismas. Y bueno, se ha terminado el tiempo, solo para decirles que la clase del día de hoy, ¿qué fue lo que vimos, verdad? ¿Y cómo podemos nosotros superar el pasado? Bueno, hablamos sobre qué es lo que ocasiona al tener una identidad dañada, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos sucede también al perdonar? Vimos que estadísticamente vive uno como persona entre 40 a 70 pérdidas durante la vida. Aprendimos el fortalecer nuestro espíritu, obviamente con la palabra del Señor y tomando en cuenta, ¿verdad?, los beneficios que traen las pruebas. Obviamente hablamos sobre el sanar nuestras heridas emocionales y con estos ejercicios, aunque no fueron muchos, pero logramos descubrir, resignificar y trascender. Y obviamente entender que el perdón nos da libertad y nos permite vivir una vida más saludables. Así es que, pues permítanme orar simplemente para pedirle y darle gracias a Dios por esta tarde. Pues sí, ya son las 12, ¿verdad? Y media. Así es que darle gracias a Dios por este tiempo. Me hubiera encantado, de verdad, tenía muchos más ejercicios para trabajar. Por el tiempo, pues no se pudo, pero permítanme orar ya para concluir. Y Señor, te doy tantas gracias, Padre, por esta tarde, por esta mañana que nos has regalado, la oportunidad que nos has permitido de poder hacer estos pequeños ejercicios. Y Señor, yo oro para que sigas tú obrando en el corazón de mis hermanas, que seas tú trayendo ese aceite de ternura, derramando ese aceite sobre cada una y permitiendo que las situaciones, Señor, por más difíciles que nos causen dolor, nos causen temor, Señor, puedan cambiar, puedan ser cambiadas, que nuestro pensamiento sea transformado por ti, que puedas tú traer esperanza a nuestras vidas, darnos la libertad que nuestro corazón necesita. Y Señor, te entregamos este tiempo y te damos gracias una vez más por habernos permitido vivir estas situaciones y con grandes aprendizajes, saber que tu palabra dice que cuando vivo situaciones difíciles, Señor, es para vivir agradecida y contenta y saber que esa situación, ese dolor, esa situación, Señor, es solamente para crecer y ayudar a otros en el mismo proceso. Así es que te doy gracias una vez más. Sigue tratando con mi corazón y permite que la próxima semana de igual manera sigas tú trabajando con mi corazón. En el nombre de Jesús te hemos entregado este tiempo. Amén. Y bueno, por último, nada más para decirles, ¿verdad? Las tareas